Sí, igualmente, igualmente. Aquí estamos, más delgados, eso sí, pero estamos bien. Sí, vieras qué montón he bajado montones de peso. Qué Ay, lindo. qué bonito. Eso es Sí, bueno, eso es montones, bueno. montones. Ahora todo se convirtió así en músculo. Oh, me parece muy bien, con razón tan rejuvenecido, ¿verdad? Sí, 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 sí. Me decía, nos decía Andrés cuando llegamos aquí, me decía Andy que nosotros llegamos aquí, pero redondos, redondos, así los dos. Silvita y yo redondos. Le digo, claro, ¿cómo no íbamos a llegar redondos si cada semana había una despedida? Sí, es cierto. Era una despedida tras Y, otra. y uno que otro desayunito donde Sí, Juani. sí, sí. Las Y uno que otro empanaditas. desayunito donde Juan. Y Ay, no, y eso no fue todo, que en los últimos días Juani quería que darme así todas las recetas, ¿verdad? Quería que me las llevara, pero que me las llevara puestas. Entonces, Eduardito sabe lo que es eso, ¿verdad, Eduardito? Tú sabes. Que se la llevaran el ADN. Sí, entonces, claro, cuando llegamos aquí y comenzamos ya a caminar y a hacer ujú. ejercicios y no, no, vieras que, o sea, hemos bajado mucho, montones y nos cuidamos mucho porque aquí hay que cuidarse. Y Ujú. como yo, eh, bueno, el asunto es que yo soy el que salgo más temprano de los tres del trabajo, entonces resulta que habíamos tomado la decisión que el primero que llegaba cocinaba, entonces ya se imaginan quién es el que cocina. Entonces he tratado de cocinar lo más sano posible para no volver Sí. ¿verdad? Adquirir ese peso, entonces no le hemos jugado muy bien. Sí, 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 estamos muy bien, Ay, muy gracias bendecidos. a Ay, Dios. qué dicha, qué Pax. dicha, Entonces gracias a quiere decir Dios. que este viaje les ha favorecido en todo sentido. Qué Ah, sí, bueno. sí, 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 estamos de verdad muy bendecidos, hemos disfrutado. Ya mañana es miércoles, sí, mañana ya iniciamos un curso del libro de Juan en The Bay Church, en la iglesia donde estamos asistiendo, y ellos Qué tienen bueno. un área de español y está creciendo, o sea, nosotros llegamos prácticamente a la explosión, ¿verdad? Que comienza a crecer. Y llegamos a tiempo y caímos en gracia Ay, y Ah, el pastor Ted ha hecho mucho clic conmigo. Entonces hemos estado hablando, conversando y ya se me va a dar la oportunidad. Ya vamos a empezar a estudiar el libro de Juan. Así Ay, qué que linda. nosotros con el libro de Juan y aquí nosotros con Apocalipsis, escrito Dios usando a Juan, amén. precisamente. Entonces, bueno, se pueden imaginar la bendición y me siento muy contento porque ya voy a empezar estuve desarrollándome en un ministerio de la Bay Church que se llama Compassion, que es como algo parecido a acción social. eh, ujú. y entonces me involucré mucho y ahí me di a conocer y ahí estuve muy lindo, muy lindo. La iglesia es enorme, muy grande y entonces ahí hemos ido pues conociendo ya hicimos el Growth Track, que es que algo así como raíces y ya Ujú. hicimos todo eso también. Entonces, poco a poco, como desde el ABC, pero muy sin, ¿cómo les digo? Sin estrés. O sea, Ujú, Ujú, ujú. sabemos que Muy es Dios fluido. el que abre las puertas. Entonces, ujú. Así Sí. es. ahora, ahora aquí Trump se le metió el Chucky, entonces está haciendo un montón de locuras, pero no hay problema. Hoy meditaba en la mañana que en medio en Egipto, en medio de las locuras del faraón y todo eso, aún así una mujer y un hombre tuvieron la certeza de casarse, de tener hijos, y entre ellos nació Moisés. Exacto. Y en medio de la persecución y en medio de todo lo que estaba sucediendo en Egipto, Dios tenía un plan para Moisés y a través de él la liberación para su pueblo Israel. Así que Ujú. si estamos claros en que el control lo tiene Dios, no tenemos por qué Así preocuparnos es. de nada, estamos bien, estamos Amén, tranquilos. amén. Sí, Amén. sí, y nosotros aquí, bueno, estamos con residencia y todo y estamos muy tranquilos. Sin embargo, muy tristes por la situación de muchos, hispanos que están acá, muy asustados de las cosas que están sucediendo, pero bueno, Dios sabe. Dios,
el que tiene el control es Él. Amén, así es. Ujú. Entonces, no hay que preocuparnos. Pero de verdad, muy agradecidos también de estar acá. Hemos tenido un tiempo muy lindo con nuestro hijo, hemos salido, ya mis suegros vinieron, ya los pastores Ay, sí, vinieron, yo vi. José Miguel y Anita vinieron con Coquito, con Glory, y con los chiquillos y la pasamos súper bien. Luego vinieron mis suegros y han estado ahí viniendo algunas personas y la hemos pasado muy, muy bien, muy bien. Y conociendo, creciendo, aprendiendo muchas cosas nuevas, porque aquí las cosas son muy diferentes. Entonces, aprendiendo mucho, mucho, mucho. No sé si me entienden el español, pero estoy hablando muy bien español. Sí, sí, y la hemos pasado muy bien. Sí, aprendiendo mucho, muy agradecidos con Dios, de verdad. Nos alegramos mucho, Sí, de gracias, verdad que gracias, Así gracias. es. Y siempre conectado con Mancé, ahí estuve hablando con José el sábado y le contaba que ahí conectado con los mensajes siempre y José muy contento y bueno, ahí estamos viendo a ver si nos vemos ahí por el por ahí del mes de julio, estamos viendo a ver si hacemos planes. Ahí sí. después les cuento cómo están los planes por ahí. Y pero como me decía José, si no vienen, nosotros vamos, así que no hay problema. O sea que Sí. ya están aquí las maletas para aparecer por acá de nuevo. Ahí le Pero, caemos, paz, no se sí, 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 preocupe. claro, claro, claro. Todo el No se preocupe. ministerio Fundamentos Ahí le podemos hacemos hacer. un cronograma, un mes uno. Vamos llegando ahí para que no nos extrañen. Como decimos nosotros aquí, de la puerta para adentro todo es cama. Ojo. Sí, 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 no se preocupe. Nosotros aún con el perrito, así, nos acomodamos. Yo soy Hasta chiquitica. donde cubre el techo. Ujú. Yo en la alacena entro también. En la Entonces, cochera, en Ah, cualquier ok. lado. Final del patio para llevar tiendas de campaña. Sí, 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 claro. Y se traen ahí de contrabando unas empanaditas de Juan y nada más. nos Bueno. llevamos a Juani mejor. Nos llevamos a Ay, Juani sí. De para el maduro con desayuno, queso. para el almuerzo. Uy, qué rico. No, ahora que vino mi suegra, vieran la buscada de plátanos maduros, cómo cuesta, pero lo encontramos. Y entonces ahí nos hizo empanaditas y todos felices. Qué rico. Sí, sí, sí. Ahí sí subimos un par de libritas porque esas empanaditas estaban bañadas en aceite. Ay, Dios mío. Pero bueno, Pero son con aceite amor, de entonces oliva, ese aceite. por lo menos usamos solo aceite de oliva. Entonces algo, por ahí algo, por lo menos para la conciencia. Sí, sí. Ay, Paz, pero bueno, de parte de nosotros, muy contentos de verlo nuevamente, de estar así en contacto y por lo menos pasar estos 2 meses, ¿verdad? Aquí compartiendo y disfrutando y estudiando la palabra. Y muchas gracias de verdad por tener siempre ese corazón dispuesto para el Señor y hacernos este favor, porque realmente es un favor y lo agradecemos muchísimo, lo amamos muchísimo y estamos muy contentos de empezar este estudiecito. Entonces, No, no, imagínense yo la emoción que tengo igual por estar con ustedes de nuevo y siempre están en nuestro corazón, siempre, siempre. Ustedes no salen de ahí. Hemos pasado por las buenas y por las no tan buenas y creo que esos son los lazos de amistad que quedan para toda la vida y eso uno lo agradece montones. Y de verdad que le damos muchas, muchas gracias a Dios y por supuesto a Pau que se atrevió a invitarnos, imagínense, ¿verdad? ¿Cómo iba a decir uno que no si está uno emocionado de poder verlos de nuevo? Y bueno, yo sabía, por supuesto, yo sabía que íbamos a tener un rato así de conversatorio, entonces no preparé nada, no, mentira. así que esto era No todo preparé hasta el otro nada Es, porque martes. íbamos a conversar. hoy es conocernos y ponernos al día y todo. Exactamente, exacto, solamente Saquen el café. conocer. Sí, 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 sí. Y ahí por Uber les va a llegar a todos la comidita ahí. Ya. Ecal, ve lo que es mi esposa, que lo yo hablando así, lo que me echaba una empanada de maduro. ¡Ay, qué bárbara! Ay, qué malo. ¡Qué bárbaro! Una empanada. No. Bueno, está bien, disfrútela.
Disfrútela, pero cuando llegue ya se la cobro. Qué bárbaro, Eduardito. Voy Sí, a sí, apagar la sí. cámara para no caer en tentación a nadie. No, ya para qué, ya le enseñó. Sí, ¿Verdad que Ya, sí? ya no hay nada. ya nos hizo caer a No, todos no, qué barbaridad. Sí, sí. Entonces, ok, y fundamentos, bueno, le facilité a Paola el material, ¿verdad? El folleto, el sí, libro. señor. Y ya se los, Entonces, ahí ustedes saben si lo van a imprimir o lo van a usar en el teléfono o en PDF, como gusten. Pero lo Ya importante lo es que... tengo. Ah, Yo excelente, también lo excelente. tengo, ya lo Sí, sí. tengo. Sí, el asunto es para que ustedes, para que, para que subrayen y tomen notas, porque hay mucho, mucho, mucho de lo que vamos a ver que solo está puntualizado ahí en el ujú, libro, pero nosotros lo vamos a a ampliar. profundidad. Ujú. Entonces, en la última página, ustedes vayan a la última página a ver si hay la posibilidad. Hay un croquis ahí. Ajá, Ok, sí. ok, Ay, no imprimí la última página. Qué cólera. Ese yo lo tengo, ese yo lo tengo, Edgar. Y sí. chichón. Ah, sí, sí, pero es que este ya lo arreglé, lo ordené, le Ah, hicimos qué varias, lindo. le hicimos varias cositas. Ese diagrama es el que vamos a ver en todo este curso. Son 30 puntos que vamos a ver para correr por todo lo que es la introducción al Apocalipsis y entrando en lo que es todos los periodos, todo lo vamos a ver a través de esos puntos. Entonces, es una manera más fácil de ver Apocalipsis y no solamente verlo tal vez en capítulos, sino verlo así, marcado de esa manera como está ahí en el gráfico. Si entendemos bien cada uno de los puntos que vamos a analizar, entonces cuando usted vea ese gráfico, usted ya tiene una idea. Si estamos en las trompetas, si estamos en los sellos, en dónde estamos ubicados y en qué periodo estamos ubicados, al principio, al medio o al final de la gran tribulación, porque prácticamente ese periodo es el Ujú, que se enfoca y se proyecta ahí, el de la gran tribulación para entrar después al milenio y todo eso. Entonces, es una manera de ver. Lo que vamos a hacer nosotros a través de este estudio de Apocalipsis es una exégesis del Apocalipsis, porque hoy se habla mucho del Apocalipsis, pero también dentro de lo que se habla del Apocalipsis hay este, mucha fantasía que se habla y se trata de utilizar ciertas ideas del Apocalipsis y eso ha sucedido toda la vida en las diferentes épocas. Ya en el tiempo allá de Gorbachev se estaba diciendo que Gorbachev era el anticristo y después en otro tiempo se estaba diciendo que era no sé quién. Siempre se ha dicho que hay alguien por ahí y hoy en día están poniéndole nombres también ya al anticristo y todo eso, pero al final solo Dios sabe quién es. Lo que sí podemos decir es que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde estamos prácticamente a punto de ver cosas cumplidas. Dios nos ha escogido a nosotros y nos ha escogido como un pueblo para que llevemos las buenas nuevas a este mundo, pero también creo, siempre lo he creído, que esta generación podría ser nuestra generación la que sea arrebatada por el Señor, la que nos vayamos en el arrebatamiento. Así que creo que eso es una de las ideas más claras que estamos viendo, porque si comenzamos a ver las profecías que se han cumplido y las que se están cumpliendo y las que están por cumplirse, uno dice, estamos cada vez más cerca. Entonces tenemos que estar definitivamente preparados, tenemos que estar claros en lo que Dios tiene para nosotros y esperar ese momento. Al final de cuentas, dice la Biblia, el Señor, que solo Dios sabe cuándo será el día del toque de esa trompeta final. Solo Dios lo sabe. Entonces no podemos estar especulando como hoy en día muchos andan especulando y hay otros que hasta se han ido más allá y han dado fechas
y han dicho es tal fecha y tal otra, y eso no se puede hacer porque realmente lo que hace es más bien confundir a la gente y al final es Dios. Yo siempre he dicho que si, por ejemplo, Eduardito se levanta y predica este próximo domingo que el Señor viene el 18 de febrero a las 3 de la tarde y pega, y entonces Dios en el cielo dice, ay, pegó Eduardito, si es el 18 de febrero a las 3 de la tarde, pero como él pegó, entonces no le voy a dar gusto, entonces de atrás. Entonces, Ahora el no lo puerto, hago. ahora ya no llego y voy a esperarme otros 10 años más, ¿verdad? Entonces, pero sí hay una fecha, hay un día, hay un momento y simplemente tenemos que estar listos, preparados para eso. Algo más así para hablar, estoy nada más hablando así en el aire para arrancar, pero algo que es muy importante sobre el libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. No es un libro para tenerle temor, no es un libro como hoy en día muchos, ay, no, Dios guarde leer Apocalipsis, qué miedo. Y usted puede hablar así con mucha gente, sentarse y hablar con ellos. ¿Le gusta el Apocalipsis? Lo primero que van a decirles es, uy, no, qué miedo, no, y no es un libro de miedo, es un libro de esperanza. Es un libro que al traducirlo, la palabra apocalipsis de apocalipto, que lo vamos a ver más adelante, es quitar el velo, es revelar. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que nos revela? ¿Qué es lo que nos revela el libro de Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis lo que realmente nos está o nos va a revelar es que el Cristo, Jesús, el que vino, el que murió, el que fue humillado, ahora al quitar el velo, ahora se revela ya no como, como un Cristo humillado, sino que ahora se presenta como un Cristo glorificado. Ahora se presenta como el que tiene el poder y como el que ha de venir con todo su poder para cumplir las promesas que él ha dado. Algo que vamos a ver más adelante también. Tristemente he escuchado a personas, pastores, predicando, diciendo, por ejemplo, que el milenio no es real, que el milenio es solamente una tipología, un simbolismo. Y cuando yo escuchaba eso, yo decía, ¿cómo va a decir que el milenio es un simbolismo si el milenio es el momento donde Dios va a cumplir las promesas que le dio al pueblo de Israel? Dios le hizo pactos con el pueblo de Israel. Y al hacer pactos con el pacto, usted puede ver a través de la historia el pacto davídico, el pacto abrámico, el pacto noético. Todos esos pactos que hizo Dios con el pueblo de Israel eran pactos que nos llevaban o que llevan a Dios a cumplir una promesa. Y el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue un pacto de tierra, un pacto de tierra. Les daré la tierra. Y los márgenes que tiene esa tierra es desde el río Nilo, o sea, desde el río de Egipto, hasta el río Éufrates. Todo ese territorio le pertenece a Israel. Pero si usted hoy va a Israel y ve el mapa, se va a dar cuenta que Israel aún no tiene ese alcance. Todavía no tiene. Es muy reducido lo que tiene, pero el alcance es desde Egipto hasta Siria. Todavía es un territorio muy grande y ese territorio aún no lo tienen. La pregunta es, ¿cuándo Israel va a obtener ese territorio? ¿Cuándo Israel va a obtener esa promesa de Dios? ¿Cuándo se va a cumplir esos pactos que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con pactos que hizo con respecto a la tierra? Bueno, esos pactos se van a cumplir en el milenio. En el milenio, es en esos 1000 años donde Dios va a devolverle a Israel su tierra. Entonces no podemos decir nunca que el milenio es un simbolismo, no podemos decir nunca que es algo simbólico, tipológico, no. Es algo real, literal, que se va a dar y de hecho se va a dar cuando venga Cristo a establecer su reino en esta tierra. Pero antes de eso tienen que venir 7 años de tribulación. ¿Por qué? Porque antes de esos 7 años la iglesia va a ser arrebatada, nos vamos con él al cielo, porque se tiene que cumplir también un plan para la iglesia, donde tiene que cumplirse el plan de entregarnos galardones de las bodas del Cordero, 7 años de tribulación aquí en la tierra, donde Dios
va a tratar con su pueblo Israel, donde va a tratar también y va a enjuiciar a las naciones, y luego ahora sí entramos a lo que se llama el milenio, cuando Cristo viene viene con su iglesia, precisamente con nosotros, y llega a esta tierra allá en Apocalipsis capítulo 19 para establecer su reino en esta tierra de 1000 años. Entonces, el establecer su reino no es lo que están predicando muchos pastores hoy en día, que dicen que nosotros tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y entonces hasta que todo se cristianice, todo el mundo, entonces es ahí donde ya vamos a poder decir, ya estamos, ya Cristo puede venir por nosotros. La iglesia no puede cristianizar al mundo entero. Eso es un asunto que se revela y se refleja en Mateo capítulo 24. Dice Mateo 24:14 que, que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a quienes, a todas las naciones. ¿Para qué? Para que sea el fin, para que venga el fin. Y uno diría, bueno, quiere decir entonces que hasta que se convierta el último persona en este mundo, entonces va a venir Cristo. No, eso no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Porque cuando usted lee Apocalipsis capítulo 14, usted lee en Apocalipsis 14 sobre un ángel que salió a predicar, y dice que fue a predicarle en medio de la gran tribulación, que ya no está en la iglesia. Ese ángel fue a predicarle a toda lengua, tribu y nación. A toda lengua, tribu y nación, y ya la iglesia no estaba, porque todavía mucha gente alrededor del mundo, tribus, naciones, etcétera, no se han convertido. Entonces el ángel les va a predicar, y dice que les va a predicar, y eso me encanta, eso lo vamos a ver más adelante, pero dice que les va a predicar el evangelio eterno. O sea, no un evangelio diferente, no un evangelio con adornos ahí de cosas que llamen ahí la atención por A o por B, no, no. Viene a predicar el evangelio eterno, el que predicó Jesús, el que predicó Pablo, el que predicaron los apóstoles. Viene a predicar el mismo evangelio a todas esas lenguas, tribus y naciones, y ahora sí, ahí sí se cumple que todos van a tener conocimiento, y ahora sí se cumple la venida del Señor para el fin de los tiempos, que será Apocalipsis 19. Entonces, eso es parte de lo que vamos a estar viendo, y que es muy importante que lo tengamos claro, porque hoy en día estamos a un clic en YouTube, estamos a un clic de escuchar muchos predicadores dándole su, ¿cuál sería la palabra? Su revelación, si se puede Su decir. interpretación. Ahí está, gracias, Eduardito. Su interpretación personal a algo que ya tiene su interpretación, porque lo que vamos a hacer es hacer una exégesis de Apocalipsis. Y la palabra exégesis, se escribe con X, exégesis, significa extraer del texto. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, extraer del texto. Y extraer del texto es leer y entender lo que la Biblia nos está diciendo literalmente, para que nos lleve ahora sí al conocimiento de la palabra. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, Paola, nos pones ahí así no me veo yo tanto, y vemos más la PPT. Ok. Ok, ¿Me están viendo? Sí. estamos. Sí, Sí. ok. Fundamentos de Apocalipsis. Estamos vamos a ver el estudio número 1. Y este estudio está basado en una pregunta. Es una pregunta que nos vamos a hacer todos. Y la pregunta es, ¿sabes qué hora es? La pregunta que nos vamos a hacer en esta noche. ¿Sabes qué hora es? Y vamos al siguiente. Ok, dejémoslo ahí y vamos a orar. Así que vamos a ver, Eduardito Maggi, Pastor Eduardo, si nos puedes guiar en oración, y arrancamos. Sí. Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos
Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias por la posibilidad también de tener nuevamente a Edgar y compartir entre nosotros. Ven y toma, Dios, este rato, este curso de aquí en adelante, Dios. Todo lo que estamos viendo, los conceptos, todos los temas que necesitamos reaprender, verlos, recordarlos, aprender para que Dios, y reafirma en nuestro corazón ese deseo de exaltarte, ese deseo de incrementar nuestra esperanza, de entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias por este libro que le mandaste a Juan, Dios, y gracias porque hoy podemos leerlo, Dios. Un libro que también está lleno de alabanza por todas partes, de exaltación delante del trono. Así que permítenos, Dios, que tu Espíritu Santo venga en nosotros y reafirme y fortalezca y establezca. Para eso se trata esto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alberto. A mí me encanta, siempre que he tenido la oportunidad de poder compartir algo de Apocalipsis, siempre ha pasado algo bueno. Ahora se van a dar por cuenta por qué, y sé que Dios los va a bendecir también a cada uno de ustedes. Ok, esta foto que ustedes ven ahí está el Doomsday Clock, conocido como el reloj del Apocalipsis. Oigan esto, en el año 1947, un grupo de científicos inventaron un reloj que llamaron el Doomsday Clock. Su propósito era deducir cuán cerca estábamos de un desastre mundial en que la raza humana estuviera a punto de autoaniquilarse. El primero de esos relojes se colocó faltando 7 minutos para la medianoche. La medianoche representaba la destrucción de la Tierra mediante un enfrentamiento nuclear. A partir de esa fecha, las personas encargadas de ajustar el reloj hacia adelante o hacia atrás han llegado a mover la aguja hasta faltando 2 minutos para la medianoche. Ese faltando 2 minutos para la medianoche se dio en el año 1953, cuando se probó la bomba atómica. Entonces, conforme más grupos terroristas y compañías privadas se hacen de armas de destrucción masiva, más probable es que se mueva la aguja del minutero hacia la temida medianoche. Cuando tenemos naciones como China, Rusia y ahora Irán con capacidades nucleares, más tecnología armamentista, los que manejan el reloj no tienen más alternativa que mover la aguja hacia adelante en vez de hacia atrás. En estos momentos, el Doomsday Clock podemos decir que es solo un reloj de hombre. La pregunta es, y es muy importante, ¿cuál es el reloj de Dios? El reloj de Dios está marcando el tiempo perfecto de Dios y nunca ese reloj se ha detenido. El reloj de Dios está marcando el tiempo perfecto de Dios. Nunca se detiene. Ese reloj es el que tiene que ver con el cumplimiento del plan divino para la salvación de la humanidad y la derrota del plan satánico. Es el reloj que marcó gloriosamente el día en que nació nuestro Salvador. Ese reloj no se ha detenido ni se detendrá tampoco, ni se atrasa ni se adelanta, porque Dios tiene nuestros tiempos en sus manos. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Mire el siguiente texto. Dice, Pau, que sigue, por favor. Ok, miren esto, miren que es tremendo esto, antes de ver el texto. Ahí tenemos, el Doomsday Club fue fundado en el año 1947. 1947. En ese momento, en 1947, se dieron, los científicos le pusieron nombre a ese reloj y le pusieron 7 minutos para empezar el desastre mundial. 7 minutos. Ahora, para ese tiempo, 7 minutos era algo que asustaba, era algo que
que la gente no entendía, era algo que la gente no podía imaginar lo terrible que era el acercarnos cada vez más a lo que era el reloj de el Doomsday Clock, o el reloj también llamado del juicio final. Luego, esos 7 minutos, como podemos ver, estuvieron en otros años también, en el 1960, el 68, el 80, el 2002, 2003 y 2005. Luego, en 1949, estuvo a 3 minutos. Luego, en 1953, estuvo a 2 minutos. En el 69 a 10 minutos, que es el que ha estado más lejos, el 69 y el 1990. En el 74 estuvo a 9 minutos. En el 2007 estuvo a 5 minutos y esos otros números. En el 91 a 17 minutos, todavía más amplio. Ya para el 2017 estaba a 2 minutos y medio, 2 minutos y medio para el desastre mundial. Y luego en el 2020, 2021 y 2022 estaba a 100 segundos para el desastre mundial. Luego tenemos en el 2023 y en el 2024 se ha mantenido en 90 segundos para alcanzar, 90 segundos para alcanzar lo que podemos llamar el desastre mundial. Y ahora resulta que hoy, precisamente hoy, que estamos, ¿qué fecha estamos hoy? 28, ¿verdad? 28 de enero de 2025, hoy a las 10 de la mañana, en Chicago se hizo la transición y se movió otra vez el reloj, el Doomsday Clock, precisamente hoy, se movió a 89 segundos para el desastre mundial. O sea, estábamos a 90 segundos y ahora lo movieron a 89 segundos. Cualquiera diría, bueno, pero es que ese es un segundo nada más, pero ese segundo, los científicos que manejan este asunto, los científicos lo que hicieron fue movilizarlo por causa de varias cosas, entre ellas la guerra de Rusia y Ucrania, los conflictos del Oriente Medio, eh, también las amenazas de enfermedades emergentes que pueden venir a amenazar la economía, la sociedad y la seguridad mundial. También, bueno, ellos mencionaron ahí, entre paréntesis, como la gripe aviar. Luego, los nuevos avances tecnológicos como la inteligencia artificial, que han hecho que el mundo sea más peligroso. Por ejemplo, en Ucrania, en Medio Oriente, se han utilizado sistemas que incorporan la inteligencia artificial y también tienen temor de que esta inteligencia artificial tiene la capacidad de seleccionar objetivos militares. Además de eso, varios países están adoptando medidas para integrar la inteligencia artificial a sus ejércitos. Así que el Doomsday Clock es un reloj que está indicando, humanamente hablando, lo cerca que estamos del desastre mundial. Para, para para el hombre natural, no sé cuánto les gusta aquí ver películas, pero cuando usted ve alguna película, hay películas que mencionan, estamos en el apocalipsis o está a punto de caer el apocalipsis, y siempre usan el apocalipsis como el desastre, usan el apocalipsis como el acabose de todo, pero no entienden que el principio bíblico de Apocalipsis, como decíamos ahora y mencionábamos, es quitar el velo, es revelar, es dar a conocer más bien cuál es el plan de Dios, el plan final de Dios para la humanidad. Entonces, vamos al siguiente. Eso está en Ok. el folleto. Sí, esto no está en el folleto, nada más para verlo como introducción. Mm. En el Salmo,
31, pero Disculpe que lo interrumpa. sí, Tal vez claro, tal vez es una pregunta tonta, pero con tranquilo. respecto a esto del Doomsday, ¿han Ajá. habido a nivel de los años que han pasado Ujú. eventos globales que lo hayan afectado más o cuál ha sido exactamente la mecánica para Sí, que... siempre hay algo que ha ido afectando. Por ejemplo, el primero fue por la bomba atómica. De hecho, se dice que los que Albert Einstein y Oppenheimer fueron los que dieron inicio a este sistema del Doomsday. Después de ver lo que ellos habían creado y todo ese asunto de la bomba atómica, entonces fueron como los primeros que sacaron a relucir este asunto. Entonces, ellos han tenido, por supuesto, temor, temor de que ese desastre mundial venga a la Tierra. Y por supuesto, siempre lo han ido cambiando, ¿verdad? En algún momento por guerras, por enfermedades, por eso en el 2020 también se movió en lo más cerca por causa de la pandemia, ¿verdad? El coronavirus y todo ese asunto del COVID-19. Entonces, eso siempre ha provocado y es lo que los tiene a ellos, a los científicos siempre, pues, viendo de una manera natural. A mí me gustó mucho el tema porque al ver que es un pensamiento natural de las cosas que suceden, nos acerca mucho a lo que habla la profecía, porque la profecía, Dios le dijo a Daniel, el último capítulo de Daniel, le dijo que en los postreros días la ciencia aumentaría. Ajá. ¿Sí? Entonces la inteligencia artificial y todo esto que estamos viendo es, es la ciencia aumentando a una aceleración increíble, como nunca hemos estado viendo cómo la ciencia aumenta día con día. Ujú. Y de hecho es algo muy importante de sumar. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, usted, para entender bien el libro de Apocalipsis, es importante estudiar el libro de Daniel. Ajá. Es importante estudiar el libro de Ezequiel, de Zacarías, todos esos libros proféticos, todos esos libros van de alguna manera entrelazados y nos hablan de aspectos del Apocalipsis, que de hecho ahora vamos a ver algunas cosas sobre eso, donde vemos precisamente cómo aparecen símbolos que fueron ya usados en el Antiguo Testamento y vienen a ser usados hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí es. Así como el hombre, podemos ver entonces el paralelo, el paralelismo lo vemos como, cuando vemos cómo el hombre ve estas situaciones como algo que nos vaya acercando cada vez al desastre mundial, algunos dicen al fin del mundo, nosotros también espiritualmente podemos ir viendo cómo cosas que se están cumpliendo nos llevan cada vez más y más cerca de lo que es la venida del Señor. Que la venida del Paz, Señor para nosotros es prácticamente lo más importante. Lo que veamos, que quién va a ser el anticristo y cómo se va a llamar y qué apellido y de dónde va a salir y todo eso, eso al final de cuentas ya no nos toma por importancia porque a nosotros realmente lo que nos interesa es el arrebatamiento, irnos con el Señor y que se cumplan el plan de Dios, por supuesto, para Israel en la gran tribulación, que Dios trate con el pueblo de Israel y ahora sí, para la eternidad. Sí, paz. Que me llama la atención eso que habla usted del Doomsday, porque ayer justamente estaba hablando con un compañero, él fue el que, porque estábamos hablando de que las cataratas del Niágara se congelaron, ¿verdad? Y que no había ujú. pasado no sé hacía cuánto y no sé qué, entonces él me decía, No, no, pero eso es falso, el que se congeló fui yo. Usted entonces no se él me imagina el decía, frío que hace aquí, Dios santo, ay, pero sí, bueno. yo no podría, yo creo, yo me Sí, muero sí, de sí. solo ver las fotos. Sí, 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 terrible, terrible. Y él me decía de él, ¿verdad? Me dice, uy, no, me dice, Pau, yo la verdad cada vez veo que, él me dijo que esto ahorita está, el mundo ahorita se acaba, yo creo que el mundo de ahorita se acaba porque de verdad uno ve tantas cosas y yo le dije, ¿verdad? Le digo yo, "Sí", yo creo que él no cree en Dios ni en nada, ¿verdad? Y le digo Ujú. yo, sí, toma, le digo yo, bueno, de ahí es bíblico, la palabra de Dios dice que esta tierra tiene que acabar.
Así es. para que el Señor traiga lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y Ujú. entonces dice, bueno, independientemente si uno es creyente o no es creyente, me dice, es muy evidente que este mundo le está pasando algo, me dijo, ¿verdad? Y creo que ahí radica y yo le dije, bueno, pero es que justamente está en la Biblia. Le digo yo, ¿cómo usted me explica que lo que está pasando ahorita se escribió hace más de 2000 años en la palabra? Dios ya lo Ujú, dijo cuando no estaba ni cerca de lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? ujú, Y entonces ujú. él se queda como así, como pensando. Pero ahora oyendo esto, o sea, como en la humanidad ya está ese sentimiento de que algo va a pasar y creo que por eso radica la importancia de conocer bien esto, que como hijos Ujú. de Dios, como dice usted, no es de temor, sino de esperanza, Claro, ¿verdad? Para también transmitirlo a los demás y que sepan que sí esto se va a acabar, pero que hay una esperanza si nos ponemos con el Señor, ¿verdad? correcto. No, y es un medio también de evangelismo. Es una manera que nosotros podemos aprovechar para precisamente hablarle a otros y mencionarles, sí, eso que está, ay, es que estoy asustado porque los fuegos, que los terremotos, que el cambio climático y todo. Ok, ahí está la puerta abierta. No, Ah, yo sí, ahí es que. yo lo Ah, agarré y yo sí, le sí, tiré, sí. ¿verdad? Y después se quedó así, como ya no le vengo a decir mejor nada a Paola, pero yo le decía, oye, mami, yo voy a orar por él, porque yo a veces siento que las personas que están como así, como, ¿verdad? A veces están más listas que lo que uno piensa, ¿verdad? Pero sí es cierto, es como una puerta que uno puede aprovechar para decirle, bueno, y sí, sí, ¿qué va a pasar con usted, ¿verdad? Entonces sí Claro, es cierto. claro. No, y yo creo que hoy en día el pueblo cristiano está muy dormido. El pueblo cristiano debería estar ya, predicando como en los tiempos, como allá. Eduardito se acuerda de esos tiempos de los ochentas, de los noventas, cuando se predicaba la palabra, pero de verdad por todas partes nadie dejaba. Hoy en día más bien, o sea, hoy estamos tratando de convencer a los mismos cristianos, convenciéndolos de que por favor vengan a la iglesia. O sea, cuando deberíamos tener la iglesia abarrotada buscando de Dios porque estamos claros de que estamos en los últimos tiempos. Pero no, mire, Hace mucho no veo el famoso panfleto que teníamos del plan de salvación. Y eso sí, lo regalábamos y lo enseñábamos. Yo es recuerdo en cierto, San José, estando en la universidad, es por todas cierto. partes repartiéndolo y hablando al respecto. Cuando ahora estaba chequeando y recordando que ayer estaba oyendo a este señor que era el expresidente de Colombia, a Juan Manuel Santos. Ujú. Él es el presidente de esta entidad que, entre otras cosas, cambió hoy el, el, el reloj. Sí, sí, sí. Y básicamente esta entidad está compuesta por una serie de especialistas a nivel mundial que lo que están viendo es cambio climático, Ujú. temas políticos, temas de tecnología, y dice, se está acercando, exactamente. Claro. Lo que para nosotros es claro aquí, independientemente de los sellos y las copas y que se Ujú, congelan, ujú, ujú. hay una noticia que nunca se había visto que el río Hudson en Nueva York está congelado, gran Sí, parte está sí, sí, congelado. sí. Nunca había pasado eso. Bueno, van a pasar N cosas más, pero para nosotros, lo bueno de esto, cuando usted conoce Apocalipsis, lo ha chequeado al fondo, yo tengo una premisa y es, cuando usted lee este libro, se da cuenta que al final Dios gana. Claro, Lo tiene así todo. es. Entonces, si él tiene la historia controlada desde Génesis a Apocalipsis, va a tener nuestros días controlados. Sí, entonces tranquilo, tranquilo. O sea, independientemente, usamos esto como evangelismo, enseñémoslo entre la gente para atraer más y aprovechar, pero en el fondo lo que hay que predicar es lo que hay que decir al principio, es esperanza. No se Claro, preocupe, ¿cómo se va a complicar más? Sí, claro, claro. complicar más. Pero Dios tiene todo controlado para nosotros. Así que, uy, que en estos tiempos, que desastre, que el clima, que terremotos, se va a complicar más. Tranquilos. Sí, Pero sí, hay de que fijo. No solo se va a complicar, los mismos científicos están diciendo, o sea, la Biblia, por ejemplo, habla de una estrella que va a caer y va a caer en el mar y y se le llama ajenjo porque va a amargar todo va a estar, y ¿qué están viendo los científicos? Están viendo algo que viene para la Tierra, algo que viene y en algún momento tendrá que venir y tendrá que chocar con la tierra. Ya hay países que están ahí ya viendo a ver cómo hacen para ver si mandan
cohetes contra la roca que viene de camino y cosas así. Otros se han establecido, científicos también han dicho que han visto que el Voyager, que está a no sé cuántos millones de ahora de distancia, que anda tomando fotos allá en el espacio. Ahí anda a la libre tomando fotos, fotos, fotos. Y ese telescopio que está tomando fotos allá lejos, ha tomado fotos. Los científicos, un científico cristiano lo sacó a luz, donde dice que tienen las fotos de una ciudad que viene de camino. Tienen las fotos Amén. de una ciudad que viene de camino. Y la tienen las fotos, pero no pueden enseñar a la libre, pero ellos saben. Y ese científico decía, viene una ciudad. ¿Y qué es lo que me dice la Biblia? Que viene una nueva La nueva Jerusalén Jerusalén. que va a aterrizar en esta tierra. O sea, es Amén. increíble Sí. todo. Cada día nos vamos a dar cuenta de cómo realmente, y la vez pasada que yo predicaba allá en Pansé, predicaba sobre los famosos extraterrestres, que hoy en día eso está, antes era una fotillo cada no sé cuántos años, ahora es Sí. todos los días y ya no es un ovni así, de un platillo volador ahí, no, ahora son enjambres, toman por montones y se ven por todo lado y uno dice, y la gente está diciendo que los extraterrestres y uno dice, claro, pero es que la Biblia lo habla claramente, señales, habrán señales en los cielos, señales del fin, y el enemigo también pues va detrás de eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este texto que tenemos ahí dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Este texto lo que nos está enseñando es una verdad. No tenemos que temer al futuro. Nuestros tiempos están en sus manos. Y en los últimos días del Señor en esta tierra, dice que los discípulos le hicieron una pregunta. ¿Qué tenía que ver precisamente con Israel? Y dice Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿De qué sigue, Pau? Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora, lo que está hablando Pau, lo que está hablando Eduardito, aquí está. Ellos les están preguntando acerca de los tiempos finales. Les están preguntando, ¿ha llegado el tiempo de liberar a Israel? ¿Restaurarás nuestro reino? Está hablando de aspectos futuros, está hablando de aspectos de Israel, y el Señor les da una vuelta a lo que están preguntando y les dice, ustedes van a recibir poder. Tienen que entender que eso le pertenece al Padre, las fechas, las horas, todo eso le pertenece al Padre. Pero ustedes sean llenos del Espíritu Santo para que reciban poder para ir y ser mis testigos y hablar estas cosas a todas las gentes. Entonces, ahí está otro propósito de lo que estamos viendo. Dios nos da el conocimiento de estas cosas futuras. ¿Para qué? Para que tengamos claro para qué Él nos ha llamado y para que tengamos también un material claro de poder hablarle a la gente y poder atraerlos al Señor. Entonces, parece en ese momento que los discípulos se hubieran desviado del propósito del llamado de Dios y ahora se estaban concentrando de nuevo en el tema de Israel. Pero Jesús les responde que el programa de Israel es un asunto que le va a corresponder a Dios porque Dios tiene ya fijadas las fechas, tiene fijados los tiempos en que va a restaurar a Israel. Entonces la iglesia ha entendido que hay temas, hay misterios que solo le corresponden a Dios saber. Ahora, uno de los textos que utilizamos cuando nos hacen una pregunta de algo que la Biblia no nos da respuesta es el famoso Deuteronomio 29:29. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces,
En esta otra versión, la siguiente, Pau, la nueva traducción viviente se entiende mejor. Dice que el Señor, nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Esto es muy cierto. De lo que se nos ha revelado, de eso sí tenemos responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? De cumplirla. ¿Responsabilidad de qué más? De vivirla, de practicarla, de obedecerla para tener una vida apartada para Dios. Entonces, ¿de qué me vale a mí conocer Apocalipsis? De tapa a tapa, del alfa y el omega, todo, si al final de cuentas no obedezco nada de lo que me está diciendo ahí, ni tampoco estoy disfrutando de nada de lo que me está diciendo ahí. Entonces, tengo que ponerlo en práctica y saborear aquellas verdades. Luego de aquella pregunta que le hacen los discípulos, Jesús vuelve a ubicarlos en el llamado a ser testigos a todas las naciones gentiles para llevar su evangelio. Y aquí nos hacemos otra pregunta. ¿Qué tan importante es Israel, o sea, la ciudad de paz, para Dios? Y podemos responder que Israel es tan importante para Dios que podríamos afirmar que Israel es el reloj de Dios. El reloj profético de Dios es Israel. Ahora, yo no sé si ustedes sabían, pero creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado en los últimos años cómo Israel entró en una guerra contra Hamas y todo este asunto, y en guerra contra los palestinos, aquellos que entraron e hicieron desastres. Cuando los palestinos entraron e hicieron desastres, el mundo se quedó callado. Cuando Israel respondió, el mundo se levantó y comenzó a hablar en contra de Israel, y que qué bárbaro de Israel, y que no sé qué, y acusándolos de matar niños y todo el asunto, mientras que los palestinos y Hamas escondiéndose debajo de hospitales, debajo de escuelas, usando a los mismos niños y a las escuelas de escudo. Pero ¿qué hacía Israel? Que quedó muy claro en las noticias y por todas partes, que Israel primero anunciaba que iba a bombardear y después bombardeaba. Eso no lo hace nadie. Ellos, cuando comenzaron a dispararle a Israel, fue de sorpresa. Pero cuando Israel se defiende, no solamente se defendía, sino que anunciaba lo que iba a hacer. Pero lo que me quiero referir con todo esto es que llegó el momento en que comenzó la gente a ponerse tan en contra de Israel, que hasta los mismos cristianos, pastores, etcétera, ya no querían hablar ni siquiera de Israel, no querían hablar a favor de Israel, cuando Israel es el pueblo de Dios. Sea lo que sea que estén haciendo los gobernantes de Israel, eso es otra cosa. Pero Israel es el pueblo de Dios y no podemos dejar de hablar de él. No podemos dejar la Biblia nos dice claramente: orad por la paz de Jerusalén y seremos prosperados y bendecidos. Pero dice, no, es una orden: oren por la paz de Jerusalén. Entonces, no es un asunto de que si ellos hicieron mal, entonces ahora me enojo con Israel, y si hicieron bien, ahora estoy bien con Israel, o porque ellos hicieron algo que no va a favor. No. Es un asunto de que es el pueblo de Dios y tenemos que recordar que Dios hizo una promesa a Israel. Y a través de Israel, gracias a Dios, vino, al venir Cristo a esta tierra, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿a quiénes? A nosotros, los gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros ahora tenemos esa gran bendición. Entonces, la Biblia es el libro que más se ha vendido en la historia y el que ha sido traducido en más idiomas que ningún otro. Y es interesante que la Biblia se centra en un diminuto pueblo, un pueblo maltratado, sufrido, abusado y odiado por la mayoría, y ese pueblo se llama Israel. Así que el reloj de Dios, el día que renació Israel, ese reloj de Dios, y cuando hablamos del día que renació Israel, estamos hablando del año 1948, cuando Israel, de hecho hay una profecía que dice que en un día nacería una nación. Bueno, esa nación nació en 1948, renació ese pueblo de Israel
cuando Israel fue declarado como Estado. Y es como, podríamos decir que cuando fue en 1948, cuando fue establecido otra vez como un Estado, se podría decir que fueron las 11:45 de la noche en el reloj profético, faltando 5 minutos para la medianoche. De ahí en adelante faltarían solo minutos para poner el fin al orgullo humano de esta tierra. Esto porque a partir de 1948 se comenzaron a cumplir una serie de profecías concernientes a Israel. Por ejemplo, el profeta Ezequías, o Ezequiel más bien, escribió proféticamente que Israel estaría a la vista de todas las naciones. Miren el siguiente cuadro. Ahí vemos todas esas naciones que están ahí, todas esas naciones son enemigos de Israel. Y usted ve a Israel chiquitito, 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 y todas esas naciones en contra totalmente de Israel. Ahí lo ve y lo está apuntando ahí, Pau. Ahí está, ese es Israel. Y vean lo gigantes que son esos países, son gigantes. Y aún así, todos unidos no han podido vencer a Israel. Siendo Israel lo pequeñito que es, no lo han podido vencer. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque Dios está con Israel. Hace unos años atrás, Egipto se levantó y comenzaron a planear. Comenzaron a planear cómo iban a ir a caerle de sorpresa a Israel. Lo que no sabían los egipcios, porque eso está escrito en la Biblia también, porque Dios llega y cuando los egipcios se reúnen para planear ir a atacar a Israel, resulta que ahí estaba Dios sentado también en esa reunión. Y como Dios estaba sentado en esa reunión, le pasó los datos a Israel de alguna u otra manera. Israel se da cuenta y en la madrugada Israel saca un montón de aviones, se van y bombardean todo el aeropuerto donde estaban todos los aviones de guerra listos egipcios para salir en la mañana para ir a bombardear Israel y los destruyen a todos. Y ahí arranca una serie de milagros que Dios hace a través de esa revelación que dio a Israel. O sea que el pueblo de Israel nunca, 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 nunca ha sido vencido, nunca va a poder ser vencido. Y cuando llegue el momento, ya lo vamos a ver más adelante lo que Dios va a hacer. Pero dice en el siguiente, dice Ezequiel capítulo 20, en el versículo 41, como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre de las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. O sea, esa tierra no la puede pelear absolutamente nadie porque el mismo Dios juró que se la daría a los descendientes de Israel. Así que no hay nada que hacer. Al leer, por ejemplo, Mateo capítulo 24, solo podemos interpretar que el versículo 32, al siguiente que vamos a ver ahí, Mateo 24, 32, es una profecía ya cumplida. Dice Mateo 24, 32, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echen brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Verso 24. Les digo la verdad, no pasará esta generación, esta era, esta nación, hasta que todas estas cosas sucedan. No pasará esta generación. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Ahora, en el versículo 32, cuando dice de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, la higuera que se menciona ahí representa a Israel. Y fue exactamente el 14 de mayo de 1948 cuando todo el mundo observó el renacimiento de la nación de Israel. O sea, fue cuando comenzó a brotar la higuera y regresaron de 104 naciones de todo el mundo al territorio de Israel. Ahora, ya Israel
había estado cautivo en el año 500 antes de Cristo bajo el gobierno de Babilonia, pero fue en el año 70 después de Cristo cuando Israel pasó a ser cautivo bajo el gobierno de todas las naciones y se esparcieron por más de 100 países. Pero el tiempo de esa cautividad llegaría a su fin el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas votaron por un plan de partición de tierras para Israel. De esa manera, 33 naciones votaron sí, incluyendo Estados Unidos, Rusia y hasta Costa Rica. Mientras que 13 naciones, en su mayoría, por supuesto, árabes, votaron no. Y 11 naciones se abstuvieron de votar. Pero es a partir entonces del 14 de mayo de 1948 que Israel es reconocido como nación y al mismo tiempo muchas profecías iniciaron su cumplimiento. Así que hoy en día las naciones son testigos de la bendición y el favor de Dios que está sobre Israel. Y hay una verdad que no podemos dejar de lado aquí. Todo lo que pase en Israel afecta de alguna manera al mundo entero y aún a la iglesia. ¿Oyó eso? Aún a la iglesia. Dime, Mayita. Equitar, vos al principio dijiste que Israel tiene que conquistar ciertos límites de su territorio, Es lo que porque les va, aún es el territorio que Dios les prometió. sí, pues fíjate que hoy exactamente, bueno, yo estoy leyendo la Biblia todo el año y ya llegué a Números. Ajá. Y en el capítulo 34 de Números habla de las fronteras de la tierra prometida y ahí están todo con detalle, todo hasta donde va a llegar. Para, por el que quiera leerlo, que está interesante. ¿Cuál es el libro? Números, capítulo 34, todo hasta el versículo 12. 1 al 12. Ah, ok, Ajá, ok. del 1 al Excelente. 12, sí. Ok, perfecto. Hay un tema adicional y es en realidad el poder de Dios que está detrás de ellos. Su misericordia, su plan, su promesa. No lo escucho. Eduardito, no se te escucha bien. No se te escucha bien. Me copia. Ahí. Ajá, Y ahora ahora sí. que hablábamos de Israel, lo fuerte es no tanto Israel como tal, que son sus escogidos, sino el poder de Dios que está detrás de ellos y que Claro. siempre los respalda. Ahora que leías, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir hojas, ustedes saben que el verano se acerca, pero me recordó otra cosa. La vara de Aarón, que brota de nuevo estando en el arca, Ajá. que fue algo interesante que pasó. Pero me recordó otra cosa y es la importancia también que tiene Israel. Vea qué interesante. Alguien decía que Israel era como el ombligo del mundo y decía, ¿cómo se les ocurre decir eso? O sea, no solamente por la parte importante que ellos tienen geográfica de que por ahí une continentes, África, Asia y Europa tienen que pasar por ahí y es una zona muy estratégica, sino que dentro de Israel, toda esta zona que Dios les dio, el centro es Jerusalén. Y dentro del centro de Jerusalén está el monte, donde por cierto Dios le dijo a Abraham que viniera a ofrecer a su hijo. Fue en el mismo monte. Ese monte después lo compran y ahí en el centro del monte estaba el templo. Y en el centro del templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el centro del lugar santísimo, el arca. Entonces, alguien en su momento me decía, la importancia de Jerusalén está en 2 metros cuadrados, que es el arca. Y no tanto esos 2 metros cuadrados, sino ese es el lugar donde estaba la presencia de Dios y el poder de Dios. Entonces, detrás de todo lo que puede haber de un ejército, de tecnología, de todo lo que ha desarrollado es definitivamente Dios y su promesa, sabiendo que yo estoy aquí en medio de ustedes. Es mi palabra, que estaba también en el arca, es mi promesa, mi poder. Y ahora que leías los brotes, salían, me recuerdo de eso. Y entonces, lo que creo importante aquí es la importancia y la fuerza de Israel definitivamente está porque Dios está con ellos. Y entonces ahí lo extrapolas hacia nosotros y te das cuenta, independientemente de lo que vaya a pasar en Apocalipsis,
La importancia y la fuerza de la iglesia, de nosotros mismos, es que Dios está con nosotros. Su poder habita en nosotros. Claro. Cambia radicalmente la cosa. Pero mira, vean qué lindo esa simbología que está haciendo ahorita, porque así como el pueblo de Israel ha visto todas esas cosas, vemos también que hay un pueblo, hay un pueblo ahí que es ateo, que ni siquiera quieren creer en Dios. Hay un pueblo en Israel que han hecho cosas terribles y hay mucha gente en Israel que está totalmente en nada. Otros están más bien esperando que aparezca el Mesías y están mucha fe, pero nosotros, es lo mismo que pasa en la iglesia, precisamente, lo mismo. Hay muchos que estamos aquí, como ustedes, sacando un rato hoy de 3 horas, ¿verdad? Es hasta las 10 de la noche. Pau. 12. Esa es vigilia, pasto, hasta Sí, mañana. sí, sí, Pauta que se le paró el pelo haciendo, dice así. No, no, no. Pero, o sea, estamos sacando un tiempo. ¿Por qué? Porque amamos la palabra, queremos estudiar, queremos aprender más. Y siempre estamos ahí, hablando la palabra. Y uno no se cansa de hablar la palabra porque cada día aprende más y cada día y al final se cumple lo que dice la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra. La fe de nosotros aumenta. Pero por otro lado, hay muchos que están totalmente dormidos y que están en nada. Nada más llegan el domingo, tocan, o sea, ¿verdad? Aplauden, cantan y después se van y ya. Se olvidaron de Dios hasta el siguiente fin de semana. Pero eso es lo que adolece hoy en día la iglesia. Necesitamos una iglesia que se levante, igual que el pueblo de Israel también que se levante para ver cumplidas esas promesas. Y Dios también a nosotros nos ha hecho promesas a la iglesia. Pero bueno, eso vamos a ir viendo en el camino. Pero lo que hace Dios lo hace perfecto. Y el pueblo de Israel es un pueblo escogido, lo escogió Dios porque escogió a Abraham, porque era un hombre de fe y de ahí la historia hasta nuestros días. Entonces la pregunta es, ¿sabe usted qué hora es? ¿Sabe usted qué hora es? Es la pregunta escatológica más importante que podemos responder en esta noche. La respuesta la encontramos a través de la lectura de un libro que es la Biblia. Ese libro es el más temido, el más olvidado, pero es el libro donde encontramos el amor, la gracia y la misericordia de Dios en acción. Ese libro es Apocalipsis, un libro que nos habla de la gracia de Dios. Mi propósito entonces, con este análisis o este exégesis que vamos a hacer de este tema sobre el libro de los últimos tiempos, Apocalipsis, es poder estudiar y analizar este libro. Miren lo que dice la siguiente vista. Apocalipsis es un libro que, como lo revela la etimología en griego, apocalipsis significa desvelamiento, significa revelación, significa quitar el velo. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos descubre grandes temas como lo es el tema de la eternidad. Si usted quiere saber algo de la eternidad, ahí está, en Apocalipsis. Este libro es más que un libro apocalíptico en el sentido que le da el mundo hoy en día o Hollywood a todo lo que tiene que ver con desastres, un fin del mundo catastrófico, a todo eso le llaman Apocalipsis. Pero más allá de este concepto, este libro es un libro de optimismo, de esperanza, de fe. Apocalipsis es un libro de revelación, de recompensa, es un libro de amor y sobre todo de gracia y misericordia, porque siendo la raza humana lo que es y lo que ha sido, Dios le da la oportunidad de recibir y aceptar a Cristo como su Salvador, de confesarlo con su boca, como lo manifiesta Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y nos habla de la vida eterna que tendremos un día con el Señor. Entonces, Apocalipsis, el libro de revelaciones, nos enseña cuál será nuestra morada eterna, dónde viviremos, cómo seremos, dónde caminaremos, qué veremos, con quién estaremos y lo glorioso que será ser parte de ese maravilloso privilegio, algo que nuestra mente finita no alcanza a imaginar.
aquella belleza y la gloria a la que seremos invitados no nos cuesta nada, será un evento gratuito. Todo por haber reconocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Cristo pagó el precio total en la cruz del Calvario y a nosotros solo nos queda aceptar su regalo. La invitación está hecha. Hace más de 2000 años que el Señor nos hizo esta invitación, desde la cruz del Calvario, cuando Cristo en aquella cruz dijo, consumado es. Entonces, si usted un día, cada uno de nosotros, fue maravillado por los milagros de las plagas de Egipto que cayeron sobre el pueblo de Egipto. Mire, si hay una película que yo he visto 100 veces y la seguiré viendo otras 100 veces, es Los 10 Mandamientos. Me encanta ver el momento de las plagas y todo eso. Pero cuando vemos esto, cómo Dios envió cada una de esas plagas para demostrar su poder y avergonzar a los dioses egipcios, y sabemos que al final provocó, por supuesto, la liberación del pueblo de Israel, pueblo que hasta ese día o hasta el día de hoy celebra aquella liberación como la famosa fiesta de la Pascua. Entonces, con el mismo asombro, usted y yo también, con el mismo asombro que leímos en Éxodo, cómo Dios libera al pueblo de Israel a través de esas plagas y todo eso, igual de la misma manera, usted y yo podemos leer cada uno de los juicios de las trompetas o los juicios de las copas como una manifestación exacta de aquellos días que azotaron al faraón. Igualmente será en el futuro. El mundo tendrá que volver a vivir esas mismas manifestaciones y al final de la gran tribulación se habrá cumplido el mismo propósito, liberar al pueblo de Israel, entendiendo que para ese momento la iglesia ya habrá sido arrebatada 7 años antes para dar inicio a la gran tribulación. Para que quede más claro y sin temor a decirlo, la iglesia, usted y yo, o todo aquel que haya confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, será arrebatada. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que los que estemos vivos seremos transformados para subir hasta las nubes, donde Jesús vendrá y nos llevará. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4:17. Ahí lo podemos ver. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el Señor aún para ese momento no habrá puesto sus pies en la tierra. Él viene por su iglesia y nos lleva, pero todavía no ha puesto los pies. 7 años después de haber finalizado su programa de las 70 semanas con el pueblo de Israel, según Apocalipsis 19, regresará con su iglesia para después de una serie de eventos establecer ahora sí su reino de 1000 años en la tierra. Esta verdad es aplaudida por muchos, pero también es causa de enojo de otros. Pero la verdad, el Evangelio eterno, así lo establece, y este estudio y este análisis exegético que vamos a hacer, lo vamos a analizar paso a paso para poder llegar a esas conclusiones. Apocalipsis, entonces, es un libro apasionante, lleno de simbolismos, lleno de figuras, que contiene verdades y revelaciones dadas por Dios a la humanidad para apercibirle sobre lo que ha de ocurrir en la tierra en un futuro muy cercano para nuestros tiempos. Todo el libro de Apocalipsis es una gran revelación divina que nos muestra toda la historia de la humanidad desde sus inicios y hasta su final de una forma abreviada, precisa y concisa, así como el futuro eterno que nos aguarda a cada uno de nosotros. Entonces, los eventos del porvenir están revelados y trazados por Dios y eso no se puede variar, es lo que Dios ha establecido. Pero la gracia y misericordia del Señor siguen en pie hoy en día y dan al ser humano un panorama claro y preciso del futuro para que sea este quien decida dónde desea pasar su eternidad. Si hay algo que nos dio el Señor es
libre albedrío. Usted y yo decidiremos al final, ¿queremos ir a la eternidad con el Señor o queremos perdernos de esa eternidad? Si queremos pasar la eternidad con el Señor, obedezcamos la palabra, sigamos su palabra, vivamos una vida conforme a la palabra y todo saldrá bien. Daremos un vistazo entonces general al libro de Apocalipsis, estudiando sus capítulos, temas, simbolismos y todo aquello que podamos analizar con la ayuda del Espíritu Santo para enriquecimiento y beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ir a algunos comentarios aquí que nos va a abrir un poco más el entendimiento con respecto al libro de Apocalipsis. Tenemos las escuelas de interpretación. En las escuelas de interpretación, esto es un tema muy importante porque según la escuela de interpretación que usted se incline, puede ser que usted tenga el conocimiento claro o puede ser que usted tenga un colocho en su mente con respecto al tema de Apocalipsis. He estado sentado con personas que me han dicho que Apocalipsis es un libro que ya pasó, ya todo lo que está escrito en Apocalipsis ya pasó. Y no me senté muy lejos, me senté ahí en Bancé, en mi escritorio, me senté con una persona que es miembro de la iglesia de Bancé, y ahí estuvo sentado tratando de convencerme de que ya Apocalipsis pasó. Interesante, porque esa es la forma histórica de ver Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, hay una manera de interpretar el Apocalipsis que es la preterista, que la tienen ahí. La escuela preterista, que viene de pretérito, o sea, de pasado, nos habla de que todo ya se cumplió entre los primeros siglos. Describe un lenguaje velado de los eventos del propio tiempo de Juan hasta el final. Todo eso que interpretan, por lo menos hasta la conversión de Constantino, ellos dicen que todo eso está cumpliéndose Apocalipsis. Cuando hablamos de Constantino, acuérdense que Constantino en el año 300 y algo fue aquel hombre que llegó y cristianizó todo Roma. Esta interpretación tiene la desventaja, el preterismo, de que solo es significativa para ese tiempo, pero para nosotros no es tan relevante, según ellos. Entonces, yo le hacía la pregunta a esta persona y me llevó unos libros que usted no se imagina, eran unas novelas así grandísimas y claro, todo parece porque sea como sea, Apocalipsis tiene una parte que es histórica, por supuesto, que algo que ya pasó, pero también lo que va a ser y ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo interesante es que cuando yo le hice la pregunta de cómo se daban cuenta ellos de que ya estaban pasando por ahí, ¿verdad? Apocalípticamente, cómo se daban cuenta de lo que iba a pasar, entonces me dijo que no, que eso se daba hasta que la situación sucedía. Entonces, muy interesante, o sea, yo interpreto algo, pero la solución, o sea, la interpretación, lo que sucede, lo puedo ver hasta que se cumpla. Entonces ahí ya tenemos un gran problema, porque por ejemplo, Daniel tuvo la revelación de los diferentes imperios un montón de años antes de que esos imperios no solamente se levantaran, cayeran. Y Daniel en las visiones, él vio el imperio medo-persa, vio el imperio babilonio, el medo-persa, él vio el imperio, vio el imperio romano, lo vio. Es más, las piernas del sueño que tuvo Nabucodonosor, en la interpretación que Dios le da a Daniel, esas piernas simbolizan el imperio romano. Y lo interesante del imperio romano es que se separaron en dos reinos y fue ahí donde que vino la caída del imperio romano. Entonces todo estaba establecido. Pero esta gente preterista pretenden que hasta que suceda algo, yo lo voy a interpretar y así no es. Si usted está dando una profecía con respecto a algo que está revelando Dios, es porque la va a dar exacta de cuándo va a suceder. Entonces, ahí tenemos un problema. Después está la historicista. Que hay una pregunta ahí, John.
No, no es pregunta, ¿verdad? Nada más un comentario, Sí, dime. porque de toda la profecía, ¿verdad? La profecía bíblica tiene dos partes, ¿verdad? Una parte que es para el pueblo que recibe ese texto bíblico, ¿verdad? Y otra también que se da a futuro, ¿verdad? Cuando hablamos de escatología, ¿verdad? Exacto, No es solamente de eventos futuros, ¿verdad? Sino que también las cartas que recibieron las 7 iglesias, también había mensaje para ellos, ¿verdad? Que se tenía que correcto, cumplir para que ellos supieran que ese mensaje de Juan también era vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces, correcto. sí, obviamente viendo para atrás, habían cosas que perfectamente podían calzar en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Pero también hay cosas que tenemos que entender que faltan por venir, ¿verdad? Y que Dios va a revelar a su momento, ¿verdad? En toda su gloria. Correcto, exactamente, así lo vamos a ver. Exactamente. Luego tenemos la historicista. Eh, este es un cuadro de toda la historia, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y más allá. En este método, la gente trata o tratará de hacer que las secciones de Apocalipsis encajen con eventos históricos específicos. Por ejemplo, la bestia es vista como la manifestación corriente de la bestia, como el papado en el tiempo de la Reforma. Esta posición es insostenible porque habrá una gran variedad de interpretaciones a través de las edades. Uno dirá que es una cosa y otros dirán que es otra. La siguiente, Pau, ahí tenemos la escuela, bueno, eso que dice ahí, ustedes lo pueden ver, la revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis 1, 1 al 3 que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel al siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, ahí hay cosas, lo que estaba diciendo John ahora, cosas que sucedieron, cosas que van a suceder pronto y cosas que están para el futuro. Entonces, la que sigue. Ahí tenemos otra, creo que es otra, ajá. Esa es la palabra, las cosas que deben suceder pronto. La segunda parte de este primer versículo es muy interesante. Dice que las cosas deben suceder pronto. La palabra griega que se utiliza en relación a suceder fue takei, que es la palabra que cosas que van a suceder. Miren la siguiente. La siguiente dice, por eso el libro de Apocalipsis no se puede interpretar de forma que ya todo se cumplió o que todo es para el final, puesto que el libro contiene cosas que ya en el mismo momento en que Juan le escribió se había cumplido. Otras se cumplieron después y una gran cantidad de libro está para cumplirse en el futuro cercano. Ok, la siguiente. Ahí está la forma idealista. La escuela de interpretación idealista es entre mensajes por el primer siglo y la profecía del futuro lejano. Trata principalmente con principios que son siempre válidos en la experiencia cristiana y busca una enseñanza no de eventos. Y la última es la futurista. La futurista es en la que más nosotros nos inclinamos porque es la que representa más al Apocalipsis. Es mayormente una profecía de eventos que están por ocurrir, a excepción de los 3 primeros capítulos, especialmente justo antes de la segunda venida de Cristo. Esta es la interpretación normal de alguien que lee la Biblia por primera vez, porque su simbolismo parece fantástico. Significa que el libro será especialmente relevante para los de la última generación y precisamente la escuela futurista es la que hemos adoptado en el presente estudio, por ser exegéticamente correcta. En otras palabras, el libro de Apocalipsis está esperando su cumplimiento y cada día estamos más cerca de ese cumplimiento. Entonces, nosotros vamos a estar viendo la futurista, entendiendo, como decía Johncito ahora, que hay cosas que ya también ya se cumplieron. De hecho, cuando empecemos a ver el análisis de las 7 iglesias de Apocalipsis, que yo pensaba nada más verlas por encima, pero vale la pena estudiar cada una de ellas, pero cada una de esas iglesias está representando también un periodo en la historia que se da hasta nuestros tiempos. Ahora, una pregunta más, la siguiente, una pregunta que podemos hacernos en esta noche como parte de la introducción a todo esto es, ¿por qué estudiar Apocalipsis? ¿Por qué estudiar Apocalipsis?
Existen algunas razones importantes por las cuales debemos estudiar el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, o primero, Apocalipsis dice tener el nivel más alto de autoridad divina de cualquier libro en la Biblia. Dice Apocalipsis 1:1, por ejemplo, la revelación de Jesucristo. Oigan el nivel de autoridad que tiene este libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, Dios le da a Jesucristo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, vean el nivel de autoridad que tiene este libro. Dios a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan y Juan a la iglesia. ¿Vieron el nivel de autoridad que tiene? Dios le revela a Cristo, Cristo le revela al ángel, el ángel le revela a Juan y Juan le revela a la iglesia. Otro punto importante con respecto a esto es que tiene, y eso me encanta, Apocalipsis tiene una bendición para aquellos que la escuchan y guardan su mensaje. Así que todos los que estamos aquí, vamos a estar viendo este estudio, hay una promesa. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, solo esto ya me demuestra a mí la bendición que tiene Dios para nosotros a través del estudio de Apocalipsis. Vamos a ver muchas cosas, vamos a analizar muchas cosas interesantes, pero si hay algo que podemos a partir de hoy comenzar a disfrutar, es entender que estudiar el libro de Apocalipsis es una bienaventuranza. Somos bienaventurados y la palabra bienaventurado en el original significa dichoso, dichosísimos. Esa es la traducción, dichosísimo. El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de aquellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que esto es parte de esa bendición que viene sobre nuestras vidas. También dice tener un mensaje que es relevante para nosotros hoy en día, de la misma forma que las cartas de las 7 iglesias fueron relevantes para aquel tiempo, para nosotros también es relevante para nuestros días. También muestra el final de la historia, la derrota de los enemigos de Dios y la bendición celestial para los santos de Dios. Lo que decía ahora Eduardito, que este libro nos demuestra ya el final y en ese final nos damos cuenta quién fue el que ganó, Dios. Y si al final ya lo sabemos que es Dios quien ganó, entonces podemos estar tranquilos. Podemos ir hoy a dormir tranquilos y levantarnos mañana creyendo y entendiendo que nuevas son cada mañana sus misericordias y agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios una vez más nos va a bendecir, porque Él es el que tiene bajo control nuestras vidas. También dice ser un libro de revelación, también dice ser un libro de profecía, dice también ser una epístola, es un libro de visión y también podemos decir que es un libro que tiene 404 versículos, donde hay 278 que contienen referencias a las escrituras judías y luego de una lista extensa de unas 300 referencias del Antiguo Testamento. Por eso cuando usted lee Apocalipsis, usted dice, es que yo parece que esto ya lo leí. Si usted lo lee por primera vez Apocalipsis, es que yo siento que esto ya lo leí, siento que esto lo vi, siento que esto ya lo había de alguna manera percibido. Claro, tiene 300 referencias al Antiguo Testamento. Por eso es tan importante este libro. Luego, la siguiente vemos el mensaje de Apocalipsis. Apocalipsis está escrito al inicio de un periodo de persecución que duró más de 200 años y específicamente fue dirigido a la iglesia en momentos en que el imperio romano estaba bajo control y era exigida la adoración del emperador so pena de muerte. En los tiempos de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, las personas que aceptaban a Cristo como Salvador en sus vidas, cuando ellos recibían a Cristo, declaraban con sus bocas que Jesucristo era su Kyrios. Ahí tienen la palabra griega. Recibir a Cristo era decir, Jesucristo es mi Kyrios. Y la palabra Kyrios significa dueño, amo y señor.
Esa era una palabra griega que se usaba solo en aquel tiempo para describir al César. Así que declarar ante los demás que Jesús era mi Kyrios en ese tiempo era decir, ya el César no es mi dueño, ya el César no es mi señor, ya el César no es mi amo, ahora Cristo es mi dueño, ahora Cristo es mi amo y ahora Cristo es mi señor. Por esa razón, eran enviados luego al calabozo, demostrándonos la relación y el compromiso que ellos tenían y también el compromiso que debemos tener nosotros hoy en día cuando nos llamamos cristianos. Una palabra que debe ser más que una etiqueta, debe más bien ser un honor y un compromiso que debe ser demostrado. Por eso, siempre los hijos de Dios somos altamente probados. Pero ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta cosa? Bueno, porque Dios nos está probando como al oro, afinándonos día a día para que podamos brillar, para poder ver esa bendición en nuestras vidas. Y usted tal vez está diciendo, pero ay, pero es que yo estoy pasando por tanta prueba, por tanta lucha, y cuando yo siento que ya estoy ya por salir de todo, siento que más bien Dios le pone más fuego y me tiene ahí, ¿verdad? Fuego lento y estoy en esas pruebas y todo, pero es lo que hacía el platero. El platero comenzaba a ver la plata y le iba poniendo fuego y fuego y aquello se iba purificando, purificando y le sacaba toda la basura y purificando. Y cuando se daba cuenta el platero que eso estaba listo, cuando podía ver el reflejo de su rostro sobre aquella plata líquida que estaba ahí. Cuando él podía ver el reflejo de él, decía, esta plata está lista. Lo mismo es el Señor con nosotros. Nos tiene a fuego, pero cuando él puede ver su rostro reflejado en nuestras vidas, ahí es donde él dice, este está listo. Este está listo para ahora ser usado. Este está listo para llevar mi palabra. Este está listo para el siguiente paso, para el siguiente nivel, para lo que viene. Este está listo para alcanzar las promesas y los propósitos que tengo para su vida. Así que cuando te veas así en medio de esas pruebas, tranquilo, diga, Señor, yo sé que tienes algo para mí y si me estás poniendo a fuego es porque estás esperando ver tu reflejo en mí y ayúdame para poder lograrlo. Así que eso es una bendición que Dios nos da. El principal mensaje de Apocalipsis está resumido entonces en la carta a la iglesia de Esmirna. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 lo siguiente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Entonces aquí encontramos la primera advertencia de Juan referida a la persecución de la iglesia. La iglesia es advertida para que sea fiel aún hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y recibirá la corona de vida. Cuando usted dice que está caminando una vida cristiana en victoria, usted dice, estoy caminando una vida cristiana en victoria, me siento bien, estoy caminando en victoria. Esa palabra victoria viene de la palabra griega nikao, que usted la tiene ahí, nikao, que significa vencer y conquistar. Pero para usted alcanzar la victoria, tiene que primero pelear, porque no se puede vencer y no se puede conquistar sin pelear. Entonces, esa palabra nikao, guárdela ahí en su corazón. Hay que pelear la buena batalla, hay que vencer, hay que conquistar para poder obtener las bendiciones del Señor, las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Otra clave que vemos, aparte de la palabra vencer y conquistar, otra palabra clave que vemos en Apocalipsis es la palabra paciencia, que ocurre varias veces en el libro de Apocalipsis, que se refiere a la paciencia, pero una paciencia bajo persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia que estaba viviendo el tiempo apocalíptico era una iglesia que estaba pasando por pruebas, pasando por luchas, pasando por dificultades, pasando por momentos difíciles, donde ellos tenían que ponerse a prueba realmente y entender quién era su Dios y tener claro quién era Cristo para sus vidas.
Entonces, esto también nos puede llevar a los símbolos de Apocalipsis. Vamos a la siguiente. La simbología de Apocalipsis. Hay muchos símbolos en el libro de Apocalipsis. Los siguientes son algunos de los más importantes. Tenemos, por ejemplo, el símbolo de Cristo, uno semejante al Hijo del Hombre, habla Apocalipsis 1:13, el león de la tribu de Jehová, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, la raíz de David, Apocalipsis capítulo 5, todo eso nos habla de Cristo. Vemos también símbolos del enemigo de la iglesia. Esos símbolos son, por ejemplo, el dragón escarlata, el diablo, también que ahí se menciona, la bestia del mar, Apocalipsis 13:1. Todos esos son símbolos que mencionan al enemigo. La siguiente. En Apocalipsis también vemos el uso de números, es muy frecuente en todo el libro. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, los 10 cuernos de la bestia, que son 10 reyes. El número más importante encontrado es el 7, que se encuentra 55 veces en el libro y significa algo completo, algo terminado, algo finalizado. Tenemos también el número 2, hablamos de 2 testigos, los discípulos enviados de 2 en 2. Tenemos el número 4, que representa el mundo, representa los 4 puntos cardinales. Tenemos el número 6, que representa el número de hombre. El hombre fue creado el día 6. Por eso, cuando se habla de 666, es el máximo número de hombre que no llega todavía a la perfección de Dios. En la siguiente, tenemos el número 7, que nos habla de Dios, nos habla de divinidad, nos habla de algo completo, finalizado. Dios completó la obra y descansó en el día 7. El número 10 nos habla también de completar, completo desde un punto de vista humano. Y el número 12, que nos habla de la obra de Dios en el mundo, nos habla de 12 tribus, nos habla de 12 apóstoles. Todo eso son parte de la numerología que vemos en la Biblia. Luego tenemos símbolos del Antiguo Testamento dentro del Apocalipsis. Por ejemplo, tenemos las 7 trompetas y las 7 copas que están basadas en las plagas de Egipto. Tenemos también la visión del trono en el cielo, que está tomada de Isaías capítulo 6 y está tomada también de Ezequiel capítulo 1. Eso no lo vamos a leer todo porque se nos hace muy largo, pero pueden ustedes después estudiarlo. Pero de ahí sale la visión del trono en el cielo. Isaías 6 y Ezequiel 1. Después, los 4 jinetes de Apocalipsis están basados ¿en qué? En Zacarías capítulo 6. Ahí si usted lo lee, dice Zacarías capítulo 6, vamos a la siguiente. Dice, de nuevo levanté la mirada y vi que de entre 2 montes salían 4 carros. Los montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos pintos. Zacarías 6, 1 al 3. Luego, la siguiente, tenemos los 144,000 sellados que están basados en el censo tomado en Israel en Éxodo capítulo 30, versículo 12. El sellado de los 144,000 está basado en Ezequiel capítulo 9, versículo 3. La quinta trompeta, que es la plaga de langostas, está basada en Joel capítulo 1 al 3. El ángel poderoso y el librito está basado en Ezequiel capítulo 1 al 3. Los 2 testigos están basados en Moisés y Elías, según Zacarías capítulo 4, versículo 2 al 14. El siguiente. La mujer vestida de sol, la luna y la corona de 2 estrellas está basada en el sueño de José, Génesis 37:9. La permanencia de la mujer en el desierto por 1260 días es el mismo tiempo que Elías fue cuidado por los cuervos y la viuda en Primera de Reyes, capítulo 17. Después tenemos la bestia del mar que viene del mar, está en Daniel capítulo 7. La imagen de la bestia que está basada en la estatua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 3. La cosecha de la tierra que está basada en el libro de Joel capítulo 3, versículo 12. La siguiente es la sexta copa. Está basada en Zacarías 14, Joel 3 y Ezequiel 37 y 38. Babilonia, que está tomada de varios profetas del Antiguo Testamento.
el cielo nuevo y la tierra nueva, que están tomadas de Isaías capítulo 65. La nueva Jerusalén toma su símbolo de Ezequiel 48. El árbol de la vida, que está tomado en Génesis. El cordero, la siguiente, el cordero inmolado, que está tomado de Isaías 53:7. La última batalla, que es entre el cordero y sus enemigos, está tomado de Ezequiel 38 y 39. Los 10 reyes están tomados de Daniel 7:24, y hay también muchas referencias al tabernáculo terrenal y a sus elementos. Todo esto es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los siguientes símbolos. Símbolos del Nuevo Testamento de Apocalipsis. Se utilizan muchos símbolos del Nuevo Testamento de Apocalipsis, por ejemplo, los 7 sellos, que tienen una similitud asombrosa con el discurso de Mateo 24, los 2 testigos de Marcos 6:7 y Hechos 1:8, los cimientos de la Nueva Jerusalén, Efesios 2:19 al 22, la transfiguración, Mateo 17:2, el anticristo y el hombre de pecado, según de Tesalonicenses 2:3, y tenemos también a la novia, según Efesios 2:27. Y la siguiente, que es la cosecha al final de la era, según Mateo 13:39, y la segunda venida, que nos habla de la cosecha de la era pisoteada por los gentiles, Lucas 21:24, y donde dice que toda rodilla se doblará, Filipenses 2:10. Luego de eso, vamos a encontrar símbolos procedentes de los colores. No vamos a analizar todo esto, pero vamos a ver ahí nada más el amarillo, color que representa palidez del rostro, el blanco, que representa o se aplica a Cristo y a los santos. El blanco es símbolo también de justicia y de victoria. El negro, que es usado para el luto y la lamentación. Personales y nacionales, según Jeremías 4:28, símbolo de hambre y la miseria bajo el hombre de pecado, Apocalipsis 6:5. El púrpura, que es el color de la realeza y las riquezas. También de la vestimenta de la gran ramera y el símbolo del cristianismo apóstata. Y el rojo, que es color de la sangre, representa la furia y por supuesto representa a Satanás. También tenemos símbolos tomados del reino mineral, el bronce o cobre, que soporta la prueba de fuego, simboliza la resistencia, la fuerza y el juicio sobre el pecado. El hierro, que simboliza la fuerza y poder y es símbolo de conciencia, de poder, endurecidos y difíciles de quebrantar. Después tenemos el oro. En la siguiente, el oro representa o simboliza la riqueza y el reinado. Las piedras preciosas simbolizan el adorno de la ciudad eterna y del pueblo de Dios. Y la plata, que nos habla de redención. Y la plata también aparece entre las cosas corruptoras o idolátricas. También tenemos símbolos de la naturaleza. Los árboles simbolizan el sustento eterno. La cebada, símbolo de pobreza, humillación y escasez. La harina, símbolo o tipifica a Cristo en sus sufrimientos. La que sigue tenemos la higuera, símbolo de la vida nacional y política de Israel. Nos habla de prosperidad, nos habla de paz. La madera, que es provisión abundante, símbolo de idolatría y juicio. Los olivos, tipo de Israel, fruto y testimonio de los 2 testigos. También los olores, tenemos el perfume de las oraciones. El trigo, que nos habla o representa a Cristo, la palabra de Dios y la profesión de los santos. Las uvas, que nos hablan de la sangre y el fruto de la vid. El vino, que nos habla, en hebreo significa exprimido y nos habla de símbolo del juicio divino. Y luego tenemos los símbolos tomados también de la fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, el abismo nos habla de prisión, del Seol, malos espíritus, prisión de Satanás. Las aguas nos hablan de las influencias buenas y malas, las naciones agitadas satánicamente. El arco iris nos habla del arco en las nubes, símbolo de la gracia y misericordia, la fidelidad de Dios. Por eso cada vez que yo veo un arco iris me acuerdo de esto: la gracia, la promesa de Dios, lo que Él nos ha prometido, su misericordia, la fidelidad de Dios, todo eso lo vemos en el arco iris. Los cielos aparecen 57 veces y tiene un triple significado: cielo atmosférico,
el que vemos aquí, ¿verdad? Donde andan los aviones, el cielo de los astros, donde están las estrellas, y el cielo espiritual, donde está el trono de Dios, el símbolo de fuente, de autoridad y de luz. El diluvio nos habla de inundación, símbolo de odio de Satanás. El granizo describe el poder de Dios y simboliza la destrucción. El lago nos habla del lago de fuego cinco veces y esto nos habla de la inmersión de una agonía interminable. El mar que nos habla de 25 veces y se habla literalmente símbolo de transparencia de pueblos en estado de confusión. La montaña que representa estabilidad y grandeza política, simboliza también derrocamiento. Las nubes nos hablan simbolizan movimientos divinos, la presencia divina, la majestad, la gloria de Dios. El río que nos habla o simboliza el refrigerio eterno de los santos. Y los terremotos que nos hablan de vibración y simboliza la convulsión y trastorno del orden establecido en la tierra. El trueno nos habla de símbolo de la voz de Dios, el viento símbolo de las operaciones divinas. También tenemos símbolos tomados de las personalidades. El anciano, este término se usa un total de 12 veces en Apocalipsis, se aplica a los líderes y supervisores. El juez nos habla de justicia y veredictos. El profeta, el siguiente, nos habla del mensaje de las advertencias de Dios. El rey nos habla de gobernantes y el sacerdote nos habla del orden según el sacerdocio arónico que se establece en la palabra de Dios. Y así vamos viendo más. Aquí tenemos el de objetos inanimados, por ejemplo, la coraza, que nos habla de protección y seguridad. El cuerno, que nos habla de poder, de autoridad. La espada, que nos habla también de símbolo de la palabra de Dios, nos habla de guerra. Los libros, que representan un relato o un registro escrito de, o impreso, y aparece unas 28 veces el tema de libros. Las llaves, que nos habla de autoridad, símbolo de la posesión del conocimiento y gobierno divino. Las puertas, aperturas. El sello nos habla de transición, conservación de juicio. El tabernáculo, que representa el lugar donde Dios hace sentir su presencia. El templo, que aparece 16 veces en el libro de Apocalipsis. Y la trompeta, que nos habla, por supuesto, de las actividades y reuniones públicas que se hacían al llamado de una trompeta. Y, por supuesto, el rapto de la iglesia del juicio, como nos habla Tesalonicenses y Apocalipsis con respecto a la venida del Señor. Entonces, esto es solamente un vistazo general de algunos símbolos. Y para la próxima semana estaremos ya entrando en el trasfondo histórico del libro de Apocalipsis y ya ahí vamos a ir viendo ya más carnita en todo esta olla de carne que nos vamos a tomar. Si usted creía que iba a tomar lechita, olvídese. Sí, 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 sí. Esto es pura oye carne, así. Qué rico. Entonces, es parte de lo que vamos a ver. Ok, ahí tenemos una pregunta. Y aquí lo Sí, vamos a Paz. dejar hasta la próxima semana. Y ahora estamos en. ¿Hay alguna preguntita? Con mucho gusto. Sí, gracias, Paz. Bueno, la Ujú. verdad es que sí, semejante oye carne, pero qué bendición, de verdad. Paz, lo único fue que me quedé un poquito botada Sí, con sí, el sí. libro, porque en la parte después de los colores y que ya vienen los olores, los metales y la naturaleza, no Sí. lo tengo en el mío, no sé si a los demás Sí, les no, habrá no, pasado. no, no está, eso es Bueno, parte de lo que realizado, pero la ventaja es que Paola tiene ahí la presentación, entonces si alguien ok, necesita notas o algo así, ella les puede facilitar ahí, eso no hay ningún perfecto, problema, no Así hay, es. no eso hay, es. no hay ningún problema con respecto a eso, así Pasándolo, que, Paola, pasándolo. Sí, sí, sí. Es que sí, el sí, pan sí, me lo pasó anoche. sí, sí, yo se lo pasé esta noche, entonces, realmente la idea es que le puedan sacar el provecho a todo, ¿verdad? Y vamos a ir, ya cuando vayamos profundizando, se va a ir viendo más lindo todavía, porque ya van a aparecer ya vistas y cosas muy, muy interesantes que sé que nos va a servir. Pero bueno, queríamos dar una introducción para entrar al trasfondo histórico y creo que estamos, ¿verdad? Estamos con la introducción y es, llévese algo, que se puede llevar algo hoy a su camita, es
bienaventurados los que leen y estudian este libro, así que vamos a recibir esa bendición de Dios, de Amén. bienaventuranza, de Amén. ser dichosos por estudiar este libro. Y no sé si alguien tiene alguna preguntita más, si no, vamos, estamos. No, creo que estamos, Paz. Muchas gracias, de verdad. O sea, esa pincelada de introducción con todos los símbolos y todo, de verdad que... digamos, a mí una de las cosas que más me gustó fue esa de la bendición, ¿verdad? Que uno lo lee y Ujú. no le pone atención a veces a lo que, ¿verdad? Lo que Sí, el Señor le está diciendo a uno. Y, y realmente hay bendición porque nos da esperanza, porque sabemos qué va a pasar, sabemos que pues sí, esto va a acabar, pero el Señor tiene un plan para nosotros, no, exactamente. no es que de ahí sí, chao, sorry, ¿verdad? Sino que Él siempre piensa en nosotros y nos ama. Y, y después había otra cosa que ya se me olvidó que iba a decir, pero muchas gracias, Paz, de verdad, muy, muy bonito. Y ya quiero que sea el otro martes para continuar con el Claro, claro, claro. trasfondo histórico. No, hay mucho, mucho y ahorita en este punto corrimos mucho porque era nada más puntual, pero después vamos a ir más tranquilos y vamos a ir ya profundizando en cosas interesantes que sé que van a ser de gran bendición, pero nos va a quedar súper claro todo el libro de Apocalipsis. Así que muchas Amén. gracias a todos por haber participado y de verdad, para mí es una bendición. Me siento muy contento de estar con ustedes, verlos de nuevo. Y a los que no saludé por ahí, pues los saludo, ¿verdad? Que no los saludé al principio. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y Dios los bendiga, de verdad, mucho. Amén. Igual. Buenas noches, Paz, Todos Bueno, quedo buenas noches. descansen, Bendiciones. Buenas descansen, Dios los noches, bendiga. saludos a bendiciones. Nos Gilita y vemos. a Andy también. Claro, Gracias, Paz. claro, Amén. claro que sí. Saludos, sí. Chao, bye. Chao. Dios.